Cordial saludo, mi nombre es Fernando Quintero Moros, estudiante del curso de Epistemología, y en el siguiente video desarrollaré la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. La agenda, historia de la partida doble y fundamentación de la partida doble. Historia de la partida doble, definición. Es un sistema contable mediante el cual se realiza una doble anotación de una operación o transacción partiendo del principio de que toda entrada de dinero o otro activo supone también la salida de otros. La historia de la partida doble. Se remonta al antiguo Egipto, donde se hallan los primeros registros contables para actividades económicas tales como la cría de animales y producción agrícola, y la aparición de la moneda en Roma. El origen de la contabilidad por partida doble data desde el siglo XIV, en Italia, donde se hallaron registros contables en pergaminos. Con la publicación detallada de la suma de aritmética, geometría, Proportionality and Proportionality en 1494, cuyo autor fue el matemático italiano Luca Pacioli, se describe por primera vez el sistema contable utilizado por los comerciantes venecianos. En el libro se propuso un método general para regularización de dichas prácticas, brindándole una explicación matemática y dándole un carácter de universalidad, implementando los sustentos contables, el deber y el haber. Fundamentación de la partida doble. Principios de la partida doble. El primer principio es: quien recibe es el deudor y el que entrega el acreedor. El deudor recibe un bien a cambio de un pago, es decir, se le adjunta una deuda. Y el acreedor es quien hace la entrega de dicho bien y recibe, por lo tanto, un beneficio económico. El segundo principio es: no existe deudor si no existe un acreedor, y viceversa. Si no existe una persona que haga entrega o venta de un bien, no es posible que exista otra que lo reciba o lo compre. Tercer principio: las entradas deben ser iguales a las salidas. La suma de las entradas deben ser iguales que la suma de las salidas. Cuarto principio: todo importe entrante en una cuenta debe salir por la misma. El valor entrante de una cuenta se debe anular en la misma al momento de salir. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Norcis Chávez Gutiérrez. El tema del que le voy a hablar es sobre la ecuación patrimonial, que me corresponde de la tarea 5 de epistemología contable. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene, que son los activos, y lo que debe, que corresponde a los pasivos, permitiendo hallar la proporción con la que se financian los activos de la empresa, y se representa con la siguiente ecuación: activos es igual a pasivos más patrimonio. Activos son todos los bienes y derechos y recursos con los que dispone la empresa para su funcionamiento. Estos pueden ser edificaciones, muebles, equipos, inventarios, cuentas por cobrar. Los pasivos se refieren a todas las deudas y restos de obligaciones que habitualmente son financieras que contrae y soporta la empresa. Desde el punto de vista contable, hablar de pasivo es hablar también de capital financiero, de estructura financiera o fuente de financiación o de origen de recursos. El patrimonio son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa y que se obtiene restando el conjunto de activos, que son los bienes y derechos de la empresa, menos los pasivos, que son las deudas u obligaciones que ha contraído la empresa. El patrimonio neto, que figura de manera obligatoria en el balance de situación financiera, representa el valor total de la empresa, un valor que procede del beneficio generado, de lo que aportan los socios o capital social y las reservas de la empresa. Dijimos inicialmente que la ecuación patrimonial está dada por activo igual a pasivo más patrimonio, pero esta ecuación patrimonial puede sufrir algunas variaciones, o podemos decir que yo puedo calcular el valor del pasivo siendo igual al activo y le resto el patrimonio,
O puedo calcular el patrimonio tomando el activo y restándole el pasivo. El equilibrio de la ecuación patrimonial. El equilibrio de la ecuación patrimonial está representado entre lo que se tiene, que son los activos, y lo que se debe, que es el pasivo más el patrimonio. Esta ecuación es dinamizada de acuerdo a los resultados económicos de la empresa durante un periodo. Decimos que la ecuación patrimonial tiene equilibrio cuando decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, pero cuando los pasivos y el patrimonio es superior a la suma de los activos, podemos decir que el equilibrio se ha roto y significa que la empresa está quebrada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Mieles y voy a hablar un poco sobre activos, pasivos y patrimonio, que es el tema que me corresponde en la tarea 5 de epistemología. Bueno, los activos son todos los recursos que la empresa posee. Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles. Entre los tangibles tenemos, por ejemplo, dinero en efectivo, vehículos, edificaciones, tenemos inventarios, equipos y maquinaria con la que cuente la empresa, etc. Entre los intangibles tenemos deudas a favor de la empresa, patentes, títulos valores, inversiones que se hayan hecho en otra empresa, etc. Hay que tener en cuenta que los activos deben tener la capacidad de generarle ganancias económicas a la empresa. Pasivo. Los pasivos son deudas que la empresa tiene que pagar. Ejemplo, recibo de servicios públicos, salarios de los empleados, créditos bancarios, deudas a los proveedores, impuestos por pagar, entre otros. Los pasivos pueden ser corrientes, que son las deudas que adquiere la empresa a corto plazo, en menos de un año. Y entre estos están, por ejemplo, los pagos a proveedores. Y los no corrientes, que son deudas que se adquieren a largo plazo, a más de un año. Estos son, por ejemplo, los créditos o los préstamos bancarios. Patrimonio. Patrimonio son los aportes realizados por los dueños o socios de la empresa para la constitución de la misma. Estos aportes pueden ser en dinero en efectivo, en propiedades, etc. Entre el patrimonio incluye el capital inicial y reinversiones que los dueños o socios quieran hacerle a la empresa. Están ganancias acumuladas, aportes de los socios, entre otros. La ecuación de patrimonio es patrimonio igual a activos menos pasivos. Esto significa que es que patrimonio es lo que queda en los activos después de haber pagado las deudas que tenga o haya adquirido la empresa. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Rosales Palomino Collante. Voy a exponer el tema gastos. ¿Qué son gastos? Son salidas o desembolsos necesarios de una empresa para sus servicios y bienes. Ejemplos, tenemos gastos de nómina, gastos de servicios públicos, arriendo, etcétera. Reconocimiento de gastos según la NIC. Ocurrencia real. Los gastos son reconocidos en el tiempo que ocurren. Se registra cuando se consume o se hace pagos. En la ocurrencia real, cuando se hacen las transacciones o pagos. Medición contable. Se mide el costo. Relación con ingresos. Los gastos deben reconocerse en el mismo tiempo que ingresan. Información de reconocimiento adecuado. Representación fiel. Es la muestra de la realidad de la economía de la empresa.
Toma de decisiones estratégicas. Se da decisiones importantes en los costos y en la rentabilidad. Transparencia financiera. Dar credibilidad de las finanzas. ¿Por qué son importantes los gastos? Porque ayuda a tener en orden toma de decisiones, generar confianza en las inversiones, transparencia externa. Decimos que la transparencia externa genera confianza a las inversiones, evitar problemas generales o fiscales, cumplir con todas las normas fiscales. Pasos para mejorar los gastos de manera eficiente. Tenemos identificación, medición y presentación. Ejemplos prácticos. Tenemos gastos operativos y gastos administrativos. Los gastos financieros, pagar los intereses y lo que son las comisiones bancarias. Y gastos operativos son los servicios públicos. Ya sabemos que es luz, gas, agua, etc. Gastos extraordinarios, pérdidas naturales. Y tenemos las conclusiones. Los gastos son esenciales para evaluar rentabilidad, tomar decisiones y dar confianza en la información financiera.